Carta sobre el humanismo, por Martin Heidegger. 3. 2. Pero, ¿acaso en esta interpelación al hombre, acaso en el intento de disponer al hombre para este reclamo, no se encierra una preocupación por el hombre? ¿Y hacia dónde se dirige ese cuidado, si no es en la dirección que trata de reconducir nuevamente al hombre a su esencia? ¿Qué otra cosa significa esto, sino que el hombre, homo, se torna humano, humanus? Pero en este caso, la humanitas sigue siendo la meta de un pensar de este tipo, porque eso es el humanismo, meditar y cuidarse de que el hombre sea humano en lugar de no humano, inhumano, esto es, ajeno a su esencia. Pero ¿en qué consiste la humanidad del hombre? Reside en su esencia. Ahora bien, ¿desde dónde y cómo se determina la esencia del hombre? Marx exige que se conozca y reconozca al ser humano, y él lo encuentra en la sociedad. Para él, el hombre social es el hombre natural. En la sociedad, la naturaleza del hombre, esto es, el conjunto de sus necesidades naturales, alimento, vestido, reproducción, sustento económico, se asegura de modo regular y homogéneo. El cristiano ve la humanidad del ser humano, la humanitas del homo, en la delimitación frente a la deitas. Desde la perspectiva de la historia de la redención, el hombre es hombre en cuanto hijo de Dios, que oye en Cristo el reclamo del Padre y lo asume. El hombre no es de este mundo desde el momento en que el mundo, pensado de modo teórico platónico, es solamente un tránsito pasajero hacia el más allá. La humanitas es pensada por vez primera bajo este nombre expreso y se convierte en una aspiración en la época de la República Romana. El Homo humanus se opone al Homo barbarus. El Homo humanus es ahora el romano, que eleva y ennoblece la virtud romana. Al incorporarle la educación, será tomada en préstamo de los griegos. Estos griegos son los de la Grecia tardía, cuya cultura era enseñada en las escuelas filosóficas y consistía en la eruditio e institutio in bonas artes. La educación, así entendida, se traduce mediante el término humanitas. La auténtica romanitas del Homo humanus consiste precisamente en semejante humanitas. En Roma nos encontramos con el primer humanismo, y por eso se trata en su esencia de un fenómeno específicamente romano que nace del encuentro de la romanidad con la cultura de la Grecia tardía. El que se conoce como Renacimiento de los siglos XIV y XV en Italia es una Renacentia Romanitatis. Desde el momento en que lo que le importa es la romanitas, de lo que trata es de la humanitas, y por ende, de la educación griega. Y es que lo griego siempre se contempla bajo su forma tardía, y esta, a su vez, bajo el prisma romano. También el Homo romanus del Renacimiento se contrapone al Homo barbarus. Pero lo inhumano es ahora la supuesta barbarie de la escolástica gótica del medioevo. De esta suerte, al humanismo históricamente entendido siempre le corresponde un stadium humanitatis, que remite de un modo determinado a la antigüedad, y a su vez se convierte también de esta manera en una revivificación de lo griego. Es lo que se muestra en nuestro humanismo del siglo XVIII, representado por Winckelmann, Goethe y Schiller. Por contra, Hölderlin no forma parte de este humanismo, por la sencilla razón de que piensa el destino de la esencia del hombre de modo mucho más inicial de lo que pudiera serlo dicho humanismo. Pero si se entiende bajo el término general de humanismo el esfuerzo porque el hombre se tome libre para su humanidad y encuentre en ella su dignidad, en ese caso el humanismo variará en función del concepto que se tenga de libertad y naturaleza del hombre. Asimismo, también variarán los caminos que conducen a su realización. El humanismo de Marx no precisa de ningún retorno a la antigüedad, y lo mismo se puede decir de ese humanismo que Sartre
concibe como existencialismo. En el sentido amplio que ya se ha citado, también el cristianismo es un humanismo, desde el momento en que, según su doctrina, todo se orienta a la salvación del alma del hombre, salus eterna, y la historia de la humanidad se inscribe en el marco de dicha historia de redención. Por muy diferentes que puedan ser estos distintos tipos de humanismo en función de su meta y fundamento, del modo y los medios empleados para su realización y de la forma de su doctrina, en cualquier caso siempre coinciden en el hecho de que la humanitas del Homo humanus se determina desde la perspectiva previamente establecida de una interpretación de la naturaleza, la historia, el mundo y el fundamento del mundo, esto es, de lo ente en su totalidad. Todo humanismo se basa en una metafísica, excepto cuando se convierte él mismo en el fundamento de tal metafísica. Toda determinación de la esencia del hombre, que, sabiéndolo o no, presupone ya la interpretación de lo ente sin plantear la pregunta por la verdad del ser, es metafísica. Por eso, y en concreto, desde la perspectiva del modo en que se determina la esencia del hombre, particular y propio de toda metafísica, se revela en el hecho de que es humanista. En consecuencia, todo humanismo sigue siendo metafísico. A la hora de determinar la humanidad del ser humano, el humanismo no solo no pregunta por la relación del ser con el ser humano, sino que hasta impide esa pregunta, puesto que no la conoce ni la entiende en razón de su origen metafísico. A la inversa, la necesidad y la forma propia de la pregunta por la verdad del ser, olvidada en la metafísica precisamente por causa de la misma metafísica, solo pueden salir a la luz cuando en pleno medio del dominio de la metafísica se plantea la pregunta, ¿qué es metafísica? En principio, hasta se puede afirmar que toda pregunta por el ser, incluida la pregunta por la verdad del ser, debe introducirse como pregunta metafísica. El primer humanismo, esto es, el romano, y todas las clases de humanismo que han ido apareciendo desde entonces hasta la actualidad, presuponen y dan por sobreentendida la esencia más universal del ser humano. El hombre se entiende como animal rationale. Esta determinación no es sólo la traducción latina del griego, sino una interpretación metafísica. En efecto, esta determinación esencial del ser humano no es falsa, pero sí está condicionada por la metafísica. Pero es su origen esencial, y no solo sus límites, lo que se ha considerado digno de ser puesto en cuestión, en ser y tiempo. Aquello que es digno de ser cuestionado no es en absoluto arrojado a la voracidad de un escepticismo vacío, sino que es confiado al pensar como eso que es propiamente suyo y tiene que pensar. Ciertamente, la metafísica representa a lo ente en su ser y, por ende, también piensa el ser de lo ente, pero no piensa el ser como tal, no piensa la diferencia entre ambos. La metafísica no pregunta por la verdad del ser mismo. Por tanto, tampoco pregunta nunca de qué modo la esencia del hombre pertenece a la verdad del ser. Pero no se trata solo de que la metafísica no haya planteado nunca hasta ahora esa pregunta, sino de que dicha pregunta es inaccesible para la metafísica en cuanto metafísica. El ser todavía está aguardando el momento en que él mismo llegue a ser digno de ser pensado por el hombre. Desde la perspectiva de una determinación esencial del hombre, da igual cómo definamos la ratio del animal y la razón del ser vivo, bien sea como facultad de los principios, como facultad de las categorías, o de cualquier otro modo, pues en cualquier caso, siempre y en cada ocasión, nos encontramos con que la esencia de la razón se funda en el hecho de que para toda aprehensión de lo ente en su ser, el ser mismo se haya ya siempre aclarado como aquello que acontece en su verdad. Del mismo modo, con el término animal ya se plantea una interpretación de la vida, que necesariamente reposa sobre una interpretación de lo ente como la vida y la naturaleza, dentro de la que aparece lo vivo.
Pero aparte de esto, lo que finalmente nos queda por preguntar encima de todo es si acaso la esencia del hombre reside de una manera inicial que decide todo por anticipado en la dimensión de la animalitas. ¿De verdad estamos en el buen camino para llegar a la esencia del hombre cuando y mientras lo definimos como un ser vivo entre ellos, entre otros, diferente de las plantas, los animales y Dios? Sin duda, se puede proceder así. Se puede disponer de ese modo al hombre dentro del ente, entendiéndolo como un ente en medio de los otros. De esta suerte, siempre se podrán afirmar cosas correctas sobre el ser humano. Pero también debe quedarnos muy claro que, procediendo así, el hombre queda definitivamente relegado al ámbito esencial de la animalitas, aun cuando no lo pongamos al mismo nivel que el animal, sino que le concedamos una diferencia específica, porque en principio siempre se piensa en el homo animalis, por mucho que se ponga el animal a modo de la mente es la mente de, y en consecuencia como sujeto, como persona, como espíritu. Esta manera de poner es, sin duda, la propia de la metafísica, pero con ello la esencia del hombre recibe una consideración bien menguada, y no es pensada en su origen, un origen esencial que sigue siendo siempre el futuro esencial para la humanidad histórica. La metafísica piensa al hombre a partir de la animalitas, y no lo piensa en función de su humanitas. La metafísica se cierra al sencillo hecho esencial de que el hombre solo se presenta en su esencia en la medida que es interpelado por el ser. Solo por esa llamada ha encontrado el hombre donde habita su esencia. Solo por ese habitar tiene el lenguaje a modo de morada que preserva el carácter extático de su esencia. A estar en el claro del ser es a lo que yo llamo la existencia del hombre. Solo el hombre tiene ese modo de ser. Solo de él es propio. La existencia, así entendida, no es solo el fundamento de la posibilidad de la razón, ratio, sino aquello en donde la esencia del hombre preserva el origen de su determinación. La existencia es algo que solo se puede decir de la esencia del hombre, esto es, solo del modo humano de ser, porque en efecto, hasta donde alcanza nuestra experiencia, solo el hombre está implicado en el destino de la existencia. Por eso, si admitimos que el hombre está destinado a pensar la esencia de su ser y no solo a narrar historias naturales e históricas sobre su constitución y su actividad, tampoco se puede pensar la existencia como una especie específica en medio de las otras especies de seres vivos. Y, por eso, también se funda en la esencia de la existencia la parte de animalitas que le atribuimos al hombre cuando lo comparamos con el animal. El cuerpo del hombre es algo esencialmente distinto de un organismo animal. La confusión del biologismo no se supera por añadirle a la parte corporal del hombre el alma, al alma el espíritu y al espíritu lo existencial, y además predicar más alto que nunca la elevada estima en que se debe tener al espíritu, si después se vuelve a caer en la vivencia de la vida, advirtiendo y asegurando que los rígidos conceptos del pensar destruyen la corriente de la vida y que el pensar del ser desfigura la existencia. Que la filosofía y la química fisiológica puedan investigar al ser humano en su calidad de organismo, desde la perspectiva de las ciencias naturales, no prueba en modo alguno que en eso orgánico, es decir, en el cuerpo científicamente explicado, resida la esencia del hombre.